Buenos días. En este día compartimos el Evangelio que la liturgia nos propone para este viernes de octava de Pascua, correspondiente a San Juan. Jesús apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Fue así. Estaban Simón Pedro, Tomás, el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Estaban todos juntos. Simón Pedro les dijo que se iba a pescar. Ellos le respondieron: nosotros también vamos contigo. Salieron, se subieron a la barca, estuvieron toda la noche sin pescar nada. Al amanecer, de madrugada, estaba Jesús en la orilla, aunque ellos no sabían que era Él, no lo habían reconocido. Jesús les habló y les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos le dijeron que no habían pescado nada. Él les dijo que tiren la red a la derecha de la barca y que encontrarían. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. Juan le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Se dio cuenta. Al vernos no lo había reconocido, pero cuando tiraron la red, porque él les indicaba, y se llenó tantos de peces, se dio cuenta. Ese milagro, ¿quién lo podía haber hecho? Pedro oyó que era el Señor. Se ciñó la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban cerca de la orilla. Al bajar a la tierra, vieron que ya había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les pidió algo para comer, pero él ya tenía un pescado y tenía pan. Como hizo el milagro que se llenara la red de peces, también hizo el milagro de tener un pez y un pan y el fuego, y ya asándose. Jesús les dijo que trajeran algunos pescados más de los que ellos habían sacado. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red y la bajó a la tierra, llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Nadie se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor, pero algo haría que no lo reconocieran, que no lo vieran. Jesús se acercó. Estaba un poco lejos. Tomó el pan y se lo dio. Hizo lo mismo con el pescado. Un gesto que nos recuerda y les recordó a los discípulos la última cena, donde Jesús fue el que tomó el pan en la mesa, lo partió y lo distribuyó, donde Jesús compartió. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Se había aparecido alguna vez más a las mujeres, pero a los discípulos en grupo, en conjunto, es la tercera vez. Primero fue el mismo domingo de Pascua por la tarde, allí en el cenáculo, cuando les anunció la paz. La segunda vez fue el domingo siguiente, también en el cenáculo por la tarde, estando Tomás, conocido como el incrédulo. Y esta es la tercera vez en Galilea, a orillas del lago. ¿Qué mensaje nos deja Juan, que es el autor, el escritor de este texto, de este Evangelio?
muchas cosas. Que tenemos que escuchar al Señor, que tenemos que escuchar a Jesús. Los discípulos, sin tener esa convicción o sin saber que ese hombre que les hablaba y que les decía tiren la red a la derecha, fueron obedientes. Obediente significa escuchar, de ovidere, escuchar. Escucharon, no simplemente oír, como oímos la radio o el televisor que están prendidos, pero no prestamos atención y no sabemos lo que se dice. Escuchar, prestaron atención e hicieron lo que les pedía este hombre desde la orilla. Tiraron la red. Y aunque habían estado toda la noche sin sacar nada, se llenó de peces. Claro, era Jesús el que hablaba. Nosotros también necesitamos escuchar al Señor. ¿Cuándo nos habla? ¿Dónde nos habla? Y muchas veces nos pasa lo mismo que a los discípulos. Nos está hablando desde un lugar, desde un acontecimiento, desde una circunstancia, que no tenemos conciencia plena que es el Señor el que nos está hablando. Pero tenemos que estar atentos, escuchar, porque el Señor no deja de hablarnos. El Señor nos indica el camino, el lugar y el modo correcto para hacer su voluntad. Estamos todos padeciendo a nivel mundial, a nivel global, lo que es la pandemia del virus corona. Y no sabemos qué hacer. Y no sabemos cómo vamos a salir de esto. Porque si nos quedamos todos encerrados en casa, nos protegemos del virus. Pero la economía se viene abajo. Si salimos todos y decimos vamos a trabajar, nos contagiamos. Estamos como en un callejón sin salida, en una situación complicada, pensando, debatiendo, opinando. Pero el Señor nos estará diciendo algo. Nosotros lo escuchamos, lo escucharemos. Pidamos al Señor que nos dé la luz de la fe, que nos dé la obediencia del oído para escucharlo, para descubrirlo y para vivir conforme a Él nos dice, que lo que Él nos dice no es para subyugarnos, no es para someternos, no es para dominarnos. El camino que el Señor nos pone por delante es el camino de la liberación, de la felicidad, es el camino de la verdad, es el camino del bien, es el único camino que nos podrá llevar a la salvación.